Bueno, cuando hablamos de signos vitales vamos a hablar que son todos aquellos parámetros hemodinámicos, ¿sí? Que nos van a dar cómo están las funciones del organismo, ¿bien? Son los primeros que nosotros vamos a tener a mano, ¿sí? Que son los primeros que nosotros le vamos a poder tomar a un paciente, ¿sí? Y con los cuales nos va a dar un estado de salud, ¿sí? Puede ser un estado de salud normal o un estado de salud alterado, ¿bien? De un paciente en sí. ¿Qué signos vitales van a ser los más principales? ¿Sí? Dentro de los signos vitales más principales que nosotros le vamos a controlar a un paciente, vamos a tener lo que es la frecuencia cardíaca o el pulso, ¿sí? Más lo van a encontrar como pulso, ¿sí? Van a encontrar lo que es la temperatura, ¿sí? Lo que es la tensión arterial y lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Aparte de esos signos vitales, se está controlando, ¿sí? Lo que es la saturometría del paciente, o sea, la saturación de oxígeno en sangre, ¿sí? Y otro signo más que lo van a considerar como vital en este momento, hoy en día, es la glucemia en un paciente, y más en un paciente diabético, ¿sí? O sea que cuando van a controlar a un paciente, por lo general, van a ir a controlar los 4 principales. Si es diabético, van a controlar lo que es la glucemia, y si es un paciente respiratorio, lo que es la saturometría. ¿Bien? Hoy vamos a ver lo que es el pulso y la temperatura, ¿sí? Yo después les voy a dejar grabado lo que es la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y lo que es la glucemia y la saturación, porque son muchas diapositivas, entonces voy a tener que cortar la PowerPoint en varias para que ustedes la puedan leer, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que es temperatura y frecuencia cardíaca son como 30 Power, ¿sí? Ahora, 30 diapositivas, son un montón, pero vamos a ir resumiéndolas un poco, ¿bien? Yo sé que ya lo vieron al tema, pero yo lo doy de otra manera para que ustedes vean que cuando ustedes toman los signos vitales, por más de que yo tenga un valor normal, tengo que pensar qué es lo que le está pasando al paciente, ¿sí? No es tomé el signo vital y digo, ah, mira, tiene el pulso alterado el paciente, pero ese paciente viene de correr, ¿sí? Entonces su pulso va a estar alterado por un factor, ¿sí? Que ahora vamos a empezar a ver. ¿Bien? Bueno, cuando hablamos de los signos vitales, vamos a decir que son la medición de las funciones básicas del organismo, ¿sí? Son indicadores de salud porque nos van a decir si el paciente o la persona tiene una alteración en lo que es su organismo, ¿bien? Y los 4 principales van a ser el pulso o la frecuencia cardíaca, lo que es la frecuencia respiratoria, o sea, la respiración de ese paciente, la temperatura corporal y la tensión arterial, ¿bien? Que lo vamos a hacer en forma rutinaria con este paciente, ¿sí? Ahora, ¿cuándo debo controlar los signos vitales de la persona? Cuando ingresa al hospital, ¿sí? En el ingreso, que el paciente ingresa a la habitación, ahí vamos a controlarle los signos vitales. Cuando hay algún cambio en su salud, ¿sí? Cuando el paciente se ve alterado por alguna patología, ¿sí? O vemos que el paciente empieza a transpirar, empieza a temblar, vamos a ir a tomarle los signos vitales para ver qué es lo que le está pasando, ¿sí? El paciente probablemente tenga fiebre. Antes de lo que es una intervención quirúrgica, vamos a tomarle los signos vitales para ver cómo va a ir ese paciente al quirófano. Cuando vuelve de la intervención quirúrgica también vamos a tomarle los signos vitales para ver cómo volvió ese paciente de lo que es el quirófano, ¿sí? A veces lo vamos a controlar antes de lo que es la administración de medicamentos, porque ahora después cuando veamos temperatura, vamos a ver que hay algunos fármacos que alteran lo que es la temperatura corporal del paciente, ¿sí? O para ver lo que es el tema de salud. Cómo, si yo tengo un paciente que tiene fiebre, ¿sí? Que yo me estoy dando cuenta porque lo estoy mirando al paciente que está transpirando, ¿sí? Está temblando y tiene fiebre, seguramente le van a pasar alguna medicación para bajarle la temperatura y después nosotros lo que vamos a hacer es controlarlo para ver si esa temperatura descendió, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que fijarnos. ¿Cuándo ustedes creen también que puede ser considerado tomarle los controles de signos vitales al paciente? A ver si se les ocurre. No, cuando se un profe ¿Cómo? o se le realiza Después de una operación. Des- Después de una operación, lo acabamos de decir recién, En cada cambio de guardia. en cada cambio de guardia, bien. ¿En qué otros momentos más le podemos controlar los signos vitales al paciente?
antes de pasarle alguna medicación que pueda llegar a alterar algún signo. Bueno, eso lo acabamos de decir recién. No escuché, perdón. ¿Qué otra cosa más? Cuando el paciente se va a algún estudio diagnóstico, ¿sí? Si el paciente se va a hacer una radiografía, lo vamos a controlar antes de que se vaya, ¿sí? Y cuando vuelva, ¿bien? ¿Para qué? Para ver si el paciente está bien, ¿sí? Eso también es importante, ¿bien? Antes de realizarse algún procedimiento, ¿sí? También podemos controlar los signos vitales, ¿bien? Siempre vamos a ir evaluando cuándo es la ocasión perfecta para poder tomar los signos vitales. Nunca está de más controlar al paciente, ¿sí? 1, 2, 3 veces no pasa nada, ¿sí? En lo que es una terapia intensiva o una unidad cerrada, como por ejemplo una unidad coronaria, los pacientes van a estar conectados a lo que es un monitor multiparamétrico y por lo general a ese paciente se controla cada 2 horas, ¿sí? Y se va anotando en los registros, ¿bien? Lo único que se le coloca a ese paciente es el termómetro, porque el monitor multiparamétrico lo que nos va a medir es lo que es la frecuencia cardíaca, la oximetría del paciente o la oxigenación, ¿sí? Lo que es la tensión arterial, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oximetría, ¿sí? Lo único que vamos a hacer con ese paciente es colocarle el termómetro cada 2 horas, ¿bien? Pero en lo que es una unidad cerrada, donde el paciente necesita cuidados intensivos, se controla cada 2 horas, ¿bien? Después, ¿cuáles son los objetivos de controlar los signos vitales, sí? Nosotros vamos a identificar si el paciente tiene alguna alteración en lo que son las respuestas fisiológicas, si el paciente está normal o presenta alguna alteración, ¿sí? Alguna patología. También es importante definir de que no en todas las edades de lo que es el ciclo vital, ¿sí? No es lo mismo un signo vital en lo que es un neonato, no es lo mismo un signo vital en lo que es un niño, ¿sí? No es lo mismo lo que es un signo vital en un adulto, ¿sí? Van a ir variando por distintos factores. La edad es uno de los factores que va a alterar los signos vitales. Entonces, tenemos que tener con consideración en qué etapa de la vida está cursando esa persona para poder controlarlo. Siempre fijarnos ese factor, que es la edad. ¿Bien? Otra de las cosas que tenemos que evaluar, ¿sí? Es si el paciente tiene algún factor interno, ¿sí? Como por ejemplo alguna patología que me esté modificando lo que son los valores de los signos vitales, ¿sí? Estos valores se pueden llegar a modificar porque por algún tipo de alteración. Si el paciente tiene una hemorragia, puede estar alterándome los signos vitales. Si el paciente presenta fiebre, me puede alterar los signos vitales, ¿sí? Si el paciente tiene una hiperglucemia, o sea, tiene la glucemia alterada, me puede afectar los signos vitales. Si el paciente está edematizado, ¿sí? Si presenta edema, acumulación de líquido, los signos vitales pueden ir variando. Entonces tenemos que fijarnos el factor, qué es lo que le está causando a mi paciente, qué patología tiene, y a raíz de ahí empezar a fijar y observar los signos vitales de ese paciente. Seguramente al tener una alteración en el estado de salud va a ir variando. ¿Bien? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Con respecto a la edad que varía los signos. Sí. En la TEA de un niño, sí. Yo por lo que estuve leyendo, porque quería ver las diferentes, Bien. los diferentes valores de la TEA en las edades, en un niño vi que se relaciona también con el peso. Sí. Y no sé cuál es, o sea, no sé qué es lo normal vendría. En realidad, en los niños hay tablas, ¿sí? Que sí. Uno tiene lo que es la escala, ¿sí? Por lo general en los niños lo que se hace es la escala, hay una escala que creo que se llama Perfilo, ¿sí? Después se lo averiguo bien. Hay una escala en la cual el médico va mirando lo que es la talla del paciente, o sea, la altura, sobre el peso, ¿sí? Para saber si el paciente está como corresponde en el peso correcto, ¿sí? Y a partir de ahí se va viendo todo lo que son los signos vitales, o sea, la tensión arterial. Puede llegar a ver un niño que mide 1,30 m, pero pesa 80 kilos, y vamos a decir que ese chico tiene una obesidad, ¿sí? Porque no tendría que estar pesando eso, ¿sí? Tendría que estar acorde con lo que es la talla, ¿sí? Entonces, la cuenta si era yo agarro, le peso. tomo la tensión arterial a ese paciente y veo que la tensión arterial está elevada a lo que son los valores de un niño, ahí tengo que tener cuidado porque su actividad cardiovascular, ¿sí? Su corazón, no va a funcionar de la misma manera que un niño normal.
seguramente la tensión arterial de ese paciente, en lo que son los niños obesos, va a estar alterada lo que es la tensión arterial. Y la frecuencia cardíaca también, ¿por qué? Porque el paciente o el niño va a hacer más trabajo en lo que es su corazoncito, ¿sí? Y va a necesitar equilibrar, poder hacer un equilibrio dentro de lo que es el medio interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tensión arterial va a estar elevada, lo que son los latidos del corazón también van a estar elevados, porque va a tener que hacer mayor fuerza, ¿bien? Y esa tabla, nosotros en algún momento la vamos a ver, porque No, por la ejemplo, yo cuando terminan estaba... viendo si hacen una especialización en lo que es pediatría. Ah, está bien. ¿Sí? Está bien, pues yo estaba viendo cuando estuvo Agustín internado, cuando le tomaban la TEA, yo decía, no, pero mirá, o sea, está con la presión baja, No. porque tal vez tenía 96, No. y la enfermera me decía, no, No, está no, perfecto. Es correcto. Y yo decía, y ¿por qué Ah, está perfecto si está abajo? está bien. Entonces después estuve leyendo y vi que, claro, existía esa tabla para verla. Sí, es Pero una claro, tabla. con la especialización entonces se ve. Sí.